Hubo un tiempo en el que saber demasiado podía costarte la vida. Y no por hacer daño, no por dominar a otros, sino simplemente por comprender cosas que el resto todavía no comprendía. Si hubieras nacido mujer hace 500 años y supieras curar con plantas, tu realidad muy seguramente hubiera sido otra. Y no porque el mundo fuera necesariamente más cruel que hoy, sino porque el miedo estaba más suelto, más desnudo y necesitaba culpables. Cuando hoy escuchamos la palabra bruja, casi automáticamente aparece una imagen muy concreta. Una mujer vieja, vestida de negro, con un sombrero puntiagudo, un caldero y obviamente magia oscura, pactos demoníacos. Y esa imagen no es antigua, es una imagen moderna y sobre todo es construida. Porque durante gran parte de la historia lo que hoy llamaríamos brujería no tenía absolutamente nada que ver con demonios. Y en las aldeas rurales, por ejemplo, de Europa, mucho antes de que existiera la Inquisición como la conocemos, habían mujeres que sabían de hierbas, de partos, de ciclos menstruales, de abortos naturales, de fiebre, de infecciones. Y esas mujeres eran parteras, curanderas, mujeres sabias. E inclusive en muchas culturas antiguas ese conocimiento no solo no era castigado, sino que era respetado. Si nos vamos muy atrás a la antigüedad, encontramos algo muy interesante. Por ejemplo, en Grecia existían figuras como Circe o Hécate, y estas figuras eran asociadas al conocimiento de las plantas, los umbrales, lo oculto. Y no eran demonios, eran símbolos del saber liminal, del conocimiento que no es para cualquiera. En Roma existían las medicae y las obstetrices que cumplían funciones similares, sabían lo que hoy llamaríamos medicina básica, pero también conocían el cuerpo femenino de una forma en que los hombres no entendían, y eso siempre generaba incomodidad. Durante siglos ese saber pasó de generación en generación y sobre todo entre mujeres, de forma oral. No estaba en libros, no estaba sistematizado y no estaba bajo control institucional. Y ahí obviamente empieza el problema. Ahora, avanzando un poco en el tiempo, en la Alta Edad Media, aproximadamente entre los siglos V y X, todavía no existía una persecución sistemática contra las brujas. La Iglesia en sus primeros siglos inclusive negaba que la brujería existiera como poder real. Decían como que eran supersticiones campesinas, ilusiones. Y esto es importante porque rompe otro mito, el hecho de que la caza de brujas no fue inmediata, ni obviamente automática con el cristianismo temprano. El quiebre fuerte empieza mucho después, en los siglos XIII, XIV y XV, en donde Europa cambia, hay hambrunas, hay pestes como por ejemplo la peste negra, hay crisis económicas profundas y la estructura feudal empieza a resquebrajarse. Entonces, ¿qué sucede en este contexto? La gente busca explicaciones y cuando una sociedad entra en crisis, necesita enemigos visibles. Entonces ahí aparece una mezcla peligrosa, el miedo, la ignorancia, el poder político y el control religioso. Y más aún teniendo en cuenta que en 1486 se publica uno de los libros más importantes y obviamente más siniestros de esta historia, el Malleus Maleficarum, conocido como el martillo de las brujas. Fue escrito este libro por Heinrich Krammel, un inquisidor dominico con el aval indirecto del Papa Inocencio VIII. Y este libro, para que lo tengan en cuenta, no es un texto espiritual, es un manual que directamente explica cómo identificar a una bruja, cómo interrogarla, cómo torturarla y cómo condenarla. Y acá hay algo clave. El Malleus sostiene que las mujeres son más propensas a la brujería por ser, según el texto, más débiles de mentes, o más carnales, o más susceptibles al demonio. Y obviamente que esto es misoginia pura, legitimada por teología. A partir de ahí, la bruja deja de ser una mujer sabia y pasa a ser una amenaza social. Entre los siglos XV al XVII surge el auge de la caza de brujas. Y contrario a lo que muchos creen, no fue solo en España. Los mayores números de ejecuciones se dieron en Alemania, Suiza, Francia y Escocia.
Se estiman que entre 40.000 a 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería y la gran mayoría eran mujeres pobres, viudas, solteras, parteras, curanderas, mujeres que vivían solas y mujeres que no encajaban en la sociedad. Y muchas veces las acusaciones eran absurdas, eran por tener un lunar, por tener un pelo de color rojo, por discutir con algún vecino, discutir con un hombre, curar a alguien que después tal vez murió o simplemente saber demasiado. La Inquisición y los tribunales civiles trabajaban juntos. La tortura era legal y bajo tortura cualquiera confiesa cualquier cosa. Entonces, acá es importante decir algo sin romantizar, pero con claridad. La casa de brujas fue, en gran parte, una herramienta de control social, control del cuerpo femenino, control del saber, control de la sexualidad y control de la medicina. Con el avance de la medicina académica, obviamente dominada por el hombre, el conocimiento tradicional empezó a estorbar. Y cuando algo estorba al poder, se elimina. Pero acá hay algo más profundo todavía. La figura de la bruja funcionó como advertencia, como un mensaje silencioso para todas las demás mujeres. El mensaje de no te salgas del molde. Entonces no era solo un castigo, era pedagogía del miedo. Y sin embargo, pese a todo el esfuerzo que pusieron a ello, ese conocimiento nunca desapareció del todo. Se escondió, se camufló, se transmitió en voz baja. Entonces, cuando la casa de brujas alcanza su punto más alto, entre los siglos XV y XVII, ya no estamos hablando solo de creencias religiosas, ya estamos hablando de un sistema completo de control. Y esto es importante entenderlo así, porque si lo reducimos solo a fanatismo religioso, nos perdemos la mitad de la historia. Para ese entonces Europa estaba atravesando transformaciones profundas, estaba cayendo el mundo medieval y empezaba a gestarse la modernidad. Cambios económicos, aparición del capitalismo temprano, reordenamiento del poder político, centralización de los estados. Y en ese contexto, el cuerpo, y sobre todo el cuerpo femenino, se vuelve territorio a regular. Las mujeres sabias sabían cosas que no podían ser fácilmente controladas. Sabían provocar abortos con hierbas, sabían aliviar dolores sin permiso de nadie, sabían acompañar nacimientos sin intermediarios. Y eso chocaba directamente con dos instituciones emergentes. Primeramente la Iglesia y segundo la medicina académica masculina. Por eso es que el Malleus Maleficarus no surge por casualidad, surge cuando el miedo necesita estructura legal. Entonces, el libro nos plantea algo brutalmente claro. La brujería no solo existe, sino que es una amenaza organizada, secreta, femenina y peligrosa. La bruja ya no es una vecina rara que trabaja con hierbas y está únicamente juntando plantitas en su patio. Ahora ya es parte de una conspiración. Y cuando algo se vuelve conspiración, cualquier cosa se justifica. Los juicios por brujería no buscaban verdad, buscaban confesiones. La tortura no era un exceso, era el método. Y bajo todas esas torturas, muchísimas mujeres confesaban volar, pactos con el diablo, infanticidio, orgías con el diablo. Y no porque fuera real, sino porque el dolor rompe esa realidad. Y acá aparece algo clave. La mayoría de las acusaciones venían de otros vecinos. La casa de bruja no fue solo desde arriba, fue también horizontal. Entonces, en pueblos pequeños, una acusación podía surgir por envidia, por disputas de tierras, por rencores familiares. Entonces, el sistema solo necesitaba una pequeña chispa y el castigo era ejemplar. La hoguera no era solo una ejecución, era un espectáculo, un mensaje colectivo, y esto pasa cuando alguien se sale del orden. Ahora bien, no todas las mujeres perseguidas practicaban lo mismo, y acá aparece una confusión histórica muy importante. No existía una brujería unificada. Habían curanderas, habían parteras, adivinas, mujeres que conservaban tradiciones paganas, mujeres simplemente solas, y todo eso fue metido en la misma bolsa. El concepto de bruja se volvió un contenedor de todo lo que no encajaba, y esto no pasó solo en Europa. En América, con la colonización, sucede algo parecido. Los saberes indígenas fueron demonizados. Las mujeres que conocían de plantas, rituales, ciclos, fueron perseguidas o absorbidas por la figura de la hechicera.
Y acá vemos cómo ese patrón se repite. Cuando un sistema de poder llega a un territorio, primero invalida el conocimiento previo, después lo persigue y finalmente, ¿qué pasa? Si puede, lo borra. Pero acá hay algo todavía más profundo. La casa de brujas no fue solo contra mujeres, fue contra una forma de relación con la vida, una relación más cíclica, más ligada a la naturaleza, menos jerárquica. Entonces la bruja representaba lo impredecible y los sistemas de poder odian lo impredecible. Por eso mismo el miedo fue tan efectivo y por eso, aunque la casa de brujas terminó oficialmente, el arquetipo quedó. Se internalizó y a partir de ese momento muchísimas mujeres dejaron de transmitir esos saberes o los transmitieron con vergüenza o los escondieron bajo símbolos religiosos aceptables. Así que la bruja no murió, fue silenciada y ese silencio llega hasta hoy. Y si se ponen a pensar, hoy ya no hay hogueras, pero hay ridiculización, no hay inquisidores, pero hay descrédito, no hay tortura física, pero hay invalidación simbólica. El mecanismo es más sofisticado, pero la raíz es la misma. Cuando la casa de brujas empieza a desaparecer hacia finales del siglo XVII, no es porque la sociedad se haya vuelto más compasiva, es porque el mundo estaba cambiando de forma irreversible. Entonces, la ilustración, el avance del pensamiento científico, la necesidad de estados más racionales, todo eso se vuelve incómodo. Seguir quemando personas por superstición, la práctica deja de ser útil, pero que deje de ser útil no significa que desaparezca. El miedo no se elimina, se transforma. Y la figura de la bruja ya no necesita hoguera. Puede sobrevivir como burla, como caricatura, como estereotipo. La mujer que sabe pasa a ser la mujer rara. La que piensa distinto pasa a ser la loca. La que habla de energías es la ignorante. Y la que cuestiona es una mujer peligrosa. Y obviamente el mecanismo es más elegante, pero cumple la misma función, el silenciar. Y acá aparece algo interesante. En el siglo XIX y XX, cuando resurgen ciertos movimientos espirituales, esotéricos y paganos, muchas mujeres reapropian la palabra bruja, ya no como insulto, sino como identidad. La bruja moderna ya no es la del caldero, es la que se reconecta con el cuerpo, con los ciclos, con la intuición, y no porque eso sea mágico en el sentido fantasioso, sino porque es una forma distinta de habitar la realidad. Y esto, como siempre, vuelve a incomodar otra vez, porque cada época tiene sus propias hogueras. Hoy no se quema a quien sabe de hierbas, se quema simbólicamente a quien no repite el discurso dominante. Vivimos en una era en la que se dice ser libres, pero que tolera muy poco la diferencia profunda. Todo tiene que ser rápido, claro, etiquetable, y la bruja representa lo contrario, lo ambiguo, lo lento, lo que no entra en una fórmula. Entonces, si miramos esa historia con honestidad, hay algo que se repite una y otra vez: el miedo al conocimiento que no se puede controlar. No es casualidad que la mayoría de las perseguidas fueran mujeres. Las mujeres siempre estuvieron más cerca de los ciclos, la menstruación, la gestación, el parto, la muerte. Eso las conecta con una realidad que no es lineal, ni productiva, ni ordenada, y las sociedades basadas en control odian lo cíclico. Por eso las historias de las brujas no son anécdotas del pasado, son advertencias. Y esa historia nos muestra lo que pasa cuando el miedo se convierte en ley, cuando el poder necesita enemigos, cuando el conocimiento deja de ser una herramienta de comprensión y se vuelve una amenaza. Tal vez la pregunta no sea si las brujas existieron o no, tal vez la pregunta real sea otra: ¿qué hacemos hoy con quienes ven el mundo de otra manera? Porque cada vez que ridiculizamos, censuramos o invalidamos, estamos repitiendo el mismo gesto, aunque con otro lenguaje. La historia de las brujas nos recuerda algo incómodo. La violencia rara vez empieza con fuego, empieza con una idea. Y también nos deja una enseñanza mucho más profunda todavía. El conocimiento no se puede quemar del todo. Puede ocultarse, puede fragmentarse, puede ser distorsionado, pero siempre va a encontrar la forma de volver. Y tal vez por eso esta historia sigue resonando, porque en el fondo todos sabemos que hubo algo ahí que no era peligroso, únicamente era libre, y la libertad en cualquier época siempre tiene un precio. Muchísimas gracias por ver este video, chicos. Les mando un saludo, se me cuidan y se me portan bien. Bye bye.